Ye. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal estamos? Bueno, antes de empezar a tratar el tema del vídeo, el tema es el caso de Francis Ngannou, el peleador africano. Quería deciros que estoy grabando este vídeo en la noche del 28 de noviembre, ¿de acuerdo? Ahora mismo es 28 de noviembre y son, para que lo veáis aquí, las 10 menos cuarto de la noche, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de unas horas se va a celebrar el UFC Las Vegas 15, el cual realicé un vídeo hace un par de días tratando la pelea estelar, que es la que iba a enfrentar a Derrick Lewis frente a Curtis Blade, pero tristemente ayer o antes de ayer se anunció que Curtis Blade era positivo por coronavirus. Entonces esta pelea se suspendía, se cancelaba provisionalmente. La pelea estelar de este evento va a ser la que enfrente a Anthony Smith. Y bueno, la cosa es que me imagino que esta pelea, la de Derrick Lewis contra Curtis Blade, se celebrará próximamente, pues cuando Curtis ya dé negativo, cuando le realicen la segunda o tercera PCR y se confirme que ha superado el virus, y sobre todo porque, bueno, de esta pelea, como ya os comenté, va a salir el próximo que enfrente a Francis Ngannou, y de ahí saldrá presumiblemente el próximo retador al título. Pero bueno, cuando se vuelva a dar este combate, yo espero que se dé pues en una semana, no creo, pero seguramente en 2 o en 3 ya. Si Curtis ha superado el virus, pues seguramente ya podamos tener esa pelea. Así que os volveré a comentar todas las novedades acerca de esta, y porque ya os digo que se ve que va a ser bastante interesante, y seguramente sea muy espectacular, como últimamente son todas las peleas de estos dos peleadores de la categoría de los pesos pesados. Pero bueno, al tema que nos ocupa, Francis Ngannou. Quise traer esta historia de Francis Ngannou aquí al canal porque me parece algo tremendamente injusto. Hay que recordar que Francis Ngannou a día de hoy es número 1, el contendiente número 1 de la división, pero lleva siendo contendiente número 1 de la división desde hace 2 años. Desde hace 2 años, y en este periodo de tiempo, en este lapso de tiempo, la UFC no le ha dado la posibilidad de luchar por el título. Pero bueno, antes de empezar a tratar este tema, vamos a remontarnos un par de años atrás, porque hay que ponerlo en contexto, ¿no? El contexto es la primera pelea que disputó Francis Ngannou por el título. Bueno, la primera y única pelea que ha disputado por el cinturón de la categoría, la única vez que ha disputado un title shot, y fue en enero del 2018 frente a Stipe Miocic. Y bueno, como todos sabréis, pues Francis Ngannou venía como una moto, venía muy afilado, y la verdad era súper temido por todos los peleadores de la división. Había causado tremendos estragos en el resto de peleadores y les había superado a todos los peleadores con los que se enfrentó hasta llegar a ser el contendiente número 1. Pues les había superado de una forma aplastante, apabullante, y un dominio como hacía tiempo que no se veía, ¿no? en esa división, en esa categoría de los pesos pesados. Tristemente para él, perdió esa pelea frente a Stipe Miocic en enero del 2018. Posteriormente volvió a disputar una pelea, fue más o menos, creo que fue en julio del 18, frente a Derrick Lewis, para ver quién era el próximo retador al título. Esa pelea, como ya todos sabéis, pues fue horrible, una pelea muy mala. Pero principalmente destaco la mala pelea por el lado de Francis Ngannou, porque venía como un tiro, ya os digo, venía pero devastador, y no sé qué le ocurrió, que muy mal. O sea, parecía que no era él, parecía que otra persona se había introducido en el cuerpo de Francis Ngannou, porque ese no era el Ngannou que habíamos visto contra Overeem, o que habíamos visto contra Paulo Henrique, no era, o contra el propio Curtis Blade, no era ese Ngannou. El caso que perdió esta pelea. Entonces fue Derrick Lewis el que se enfrentó, el que disputó, el que tuvo la suerte, la fortuna de disputar ese title shot, y lo realizó frente a Daniel Cormier, porque previamente Daniel Cormier había vencido a Stipe Miocic y le había arrebatado ese cinturón de campeón de las 265 libras de los pesos pesados. Y bueno, esta pelea se disputó en noviembre de ese año, noviembre del 2018. Daniel Cormier frente a Derrick Lewis, y en ese mismo evento Francis Ngannou tuvo
tuvo una nueva pelea frente a Curtis Blade. Ngannou ganó a Curtis Blade. Derrick Lewis perdió en la pelea frente a Daniel Cormier, por lo tanto, en aquel momento el siguiente retador al título era Francis Ngannou, que se debería enfrentar a Daniel Cormier, el actual, en aquel momento era el actual monarca de los pesos pesados. Por lo tanto, en noviembre del 2018, Francis Ngannou recuperó el puesto número 1 en el ranking, en la división, y presumiblemente la siguiente pelea de Francis Ngannou sería por el title shot, por la pelea por el cinturón, que tendría lugar en torno al primer trimestre del 2019, del año 19, pero esta pelea nunca llegó. Sí que le llegó una pelea en ese primer trimestre del año 19, pero no fue contra Daniel Cormier y mucho menos fue por el title shot. Fue contra Caín Velázquez. Tremenda pelea y tremenda victoria de Francis Ngannou. Caín Velázquez, recordemos, un ex campeón de los pesos pesados. A pesar de vencerle, la siguiente pelea de Francis Ngannou tampoco fue por el cinturón. Fue contra Junior Dos Santos, otro ex campeón de los pesos pesados de la UFC. Le volvió a ganar. Continuaba Francis Ngannou en este momento, continuaba siendo el número 1, el contendiente número 1, revalidaba esa posición de número 1 de la división, pero aún así ni con esas logró que la UFC le concediese una pelea por el título. Su siguiente pelea fue contra Jairzinho Rozenstruik. Ya sabéis el resultado de esta pelea. Ngannou avasallador, o sea, Ngannou le pasó por encima en el primer asalto. Todas estas peleas, las que os estoy comentando, Ngannou las finalizó en el primer asalto. Un dominio espectacular, como años atrás veníamos viéndolo. Pero aún así, a pesar de estas victorias, no disputó pelea por el título y nos colocamos en el actual mes en el que estamos ahora, en noviembre del 2020. En unos días vamos a comenzar el mes de diciembre, entonces han pasado más de 2 años en los cuales Francis Ngannou ha sido y es número 1 de la división, y la UFC no le ha ofrecido esta pelea por el título. Y bueno, todo esto a qué es debido. Obviamente no es debido a demérito de Francis Ngannou, porque lo ha demostrado en sus últimas 3 peleas, ha arrasado y unas actuaciones espectaculares, entonces tremendamente merecido, se merece una pelea por el título. Entonces esta pelea por el título para Francis Ngannou no se ha materializado, debido a que en estos últimos 2 años, Stipe Miocic y Daniel Cormier han realizado esa trilogía que, como todos sabéis, en la cual la primera pelea se la llevó Cormier, arrebatándole el cinturón de la división a Stipe, y las 2 siguientes se las llevó Stipe. Entonces, en todo este tiempo, únicamente la pelea por el campeonato se ha disputado entre ellos dos. Entonces, esto lo que ha provocado ha sido un parón en la división, un colapso, y lo que ha provocado ha sido eso, que muchos peleadores no han podido subir, no han podido escalar todas las posiciones que deberían de haber escalado o que en condiciones normales escalarían, porque en todo este tiempo, en cualquier otra división, Francis Ngannou habría realizado 2 o 3 peleas por el título en estos 2 años, y ya veis, Francis Ngannou ha realizado 0 peleas por el título en estos 2 años. Entonces la división está bastante parada. Se ha dado la circunstancia de que muchos peleadores que a lo mejor están en el puesto número 2, número 3, no han tenido la posibilidad de enfrentarse contra el 1 o contra el campeón, cuando en otras divisiones hay muchos contendientes que ocupan la posición número 2, número 3 o número 4 y se enfrentan contra el campeón. Pues bueno, en la división de los pesos pesados esto no está ocurriendo estos últimos años, y la verdad es bastante injusto para tanto los peleadores como para los aficionados, que también queremos ver que haya peleas de campeonato con más asiduidad y sobre todo con más variantes, que no sea siempre Miocic y Cormier, y que haya un poco más de cambios y más versatilidad, y que se le dé sobre todo la oportunidad a peleadores que lo merecen, como por ejemplo Francis Ngannou mismamente, o incluso Curtis Blade, que a día de hoy está rankeado en el puesto número 2. Pero bueno, a lo que os voy, Francis Ngannou, 2 años como número 1 sin disputar una pelea por el título, y el problema es que no tiene pinta de que esto se vaya a resolver próximamente. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? A día de hoy el campeón es Stipe Miocic. La última pelea de Stipe Miocic fue en agosto de este año del 20. La anterior fue en agosto del 19, es decir, 12 meses antes.
¿de acuerdo? Un año ha pasado entre pelea y pelea. Y la anterior, es decir, la antepenúltima, en julio del 18, es decir, 13 meses. Entonces, siguiendo esta estadística, esta media, Miocic pelea cada 12 meses, cada 12-13 meses. Si su última pelea fue en agosto del 2020, siguiendo esta línea temporal, pues hasta julio, agosto del 2021 no va a volver a pelear. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener a Ngannou esperando otros 7, otros 8 meses. Otros 7, 8 meses esperando a que le llegue, a que la UFC le dé el cinturón, le dé la posibilidad de pelear, de disputar ese cinturón por la división. Tremendamente injusto. Yo creo que la UFC debería de exigir a sus campeones, o al menos en este caso a su campeona Stipe Miocic, a defender el título con más frecuencia, no defender el título una vez al año. Y en caso de que no vayas a obligar a tu campeona a llevar esta frecuencia, esta cadencia de peleas, o simplemente él no quiera pelear más de una vez al año, pues al menos pone en juego, crea un título interino, porque ya lo hemos visto en muchas otras divisiones, sin ir más lejos, hace 5 o 6 meses, Tony Ferguson, Tony Ferguson no, Justin Gaethje, campeón interino, se enfrentó con el campeón. Entonces, ha habido título interino en, por ejemplo, las 155 libras, 155 libras en el peso ligero. Ha habido este mismo año campeón interino en este peso, en el peso ligero. También hubo en el pasado, por ejemplo, campeón interino en los pesos medianos, en 185 libras. Recuerdo que se disputó entre Joel Romero y Luke Rockhold. Esa pelea creo que era en Australia, que se iba a disputar entre Joel Romero y Robert Whittaker, pero no sé qué ocurrió, no sé si por lesión o por una infección en el corte de peso de Robert Whittaker. Finalmente Robert tuvo que salir de la pelea. Entonces esa era pelea de campeonato, y como el monarca en aquel momento era Robert Whittaker y no iba a poner en juego su cinturón, pues la UFC se inventó el interino entre Joel Romero y Luke Rockhold, que finalmente Joel Romero no se llevó el título interino a pesar de ganar la pelea, porque no dio el peso. Pero se puso en juego ese cinturón interino. Recordemos cuando McGregor ganó a José Aldo esa pelea, el campeón era el campeón del peso de las 145 libras, de la división de las 145 libras, era José Aldo, era el brasileño. Y McGregor disputaba esa pelea en concepto de campeón interino. Entonces ya tenemos antecedentes de que en otros tiempos, en otros años y en otras categorías, la UFC ha creado un título interino. Entonces, si lo has hecho en la categoría de las 145 libras, de las 155, de las 185, ¿por qué no lo haces aquí, en los pesos pesados? Ya que no puedes dar la posibilidad, o no quieres dar esa posibilidad a Francis Ngannou por disputar el título, pues al menos concederle la posibilidad por llevarse el título interino, que obviamente no le va a suponer tanta alegría como vencer, como llevarse a su casa el título indiscutido de las 265 libras, de los pesos pesados. Pero oye, al menos le estás haciendo muestra de su gran valía, de su estatus, y le estás premiando su categoría, ¿no? Y yo creo que a fin de cuentas es un título, y él lo querrá, y sobre todo que lo merece, ya que no le vas a dar la posibilidad por pelear por el título indiscutido, dásela por el interino, porque lo merece. O sea, si merece pelear por el título indiscutido, con más razón por el título interino. Entonces yo creo que estaría bastante bien que después de esta pelea, el ganador de esta pelea entre Curtis Blade y Derrick Lewis, ese vencedor, se enfrente a Francis Ngannou por el título interino. Creo que debe de ser así, sobre todo por lo que voy a decir a continuación, porque no se prevé que Francis Ngannou vaya a ser el próximo rival de Stipe Miocic. ¿Por qué? Porque, como ya todos sabéis, Jon Jones dejó vacante el título de la categoría de las 205 libras, de los pesos semipesados. Se ha marchado de allí y está preparándose para dar el salto a los pesos pesados. De hecho, a día de hoy ya está en un peso bastante bueno. Creo que ronda las 242 libras. Creo que ya ha pasado ciertos controles de USADA, por lo tanto está ok, está ready para meterse en el octágono y enfrentarse a un rival del peso pesado. Y seguramente la UFC esté esperando que el debut
de Jon Jones en los pesos pesados sea contra el campeón, contra Stipe Miocic. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué nos espera en la próxima pelea de Miocic? La próxima pelea de Miocic nos espera que va a ser seguramente a finales del segundo trimestre o principios del tercer trimestre del 21, es decir, en verano, más o menos junio, julio, agosto, y será contra Jon Jones. De ahí, siempre y cuando no haya revancha, porque también puede darse la situación que se ha dado con Cormier, que haga Miocic y Jon Jones 2 o 3 peleas. Entonces, suponiendo que no va a haber revancha, la siguiente pelea de campeonato, si esta se da en junio, julio, agosto, no creo que se dé hasta diciembre. Entonces estaríamos 3 años, o sea, Francis Ngannou llevaría 3 años sin disputar pelea por el título. Estaríamos 3 años con un Ngannou siendo contendiente número 1 de la división y sin tener la posibilidad que por otro lado se merece como el que más, posibilidad de vencer, de lograr ese título, ese cinturón indiscutido de las 265 libras. Entonces creo que por este motivo es más que necesario que la UFC mueva este título interino. Creo que es tremendamente necesario y sería muy injusto que no lo hiciese porque, de acuerdo, quieres montarte el negocio por este lado con Miocic y con Jon Jones en la pelea de debut de Jon Jones en el peso pesado, o inclusive quieres hacer una revancha, una segunda parte, se dé como se dé la primera, es decir, tanto si vence Miocic como si vence Jon Jones, hacer una segunda parte, o inclusive marcarte una trilogía como lo has hecho con Daniel Cormier y Miocic, estupendo, hazlo, pero al menos concédele la posibilidad a Francis Ngannou de llevarse un cinturón a casa. Sobre todo por lo que acabo de comentar, por lo que comentó al principio del vídeo, el dominio que Francis Ngannou ha realizado, ha ejecutado en estos últimos 2 años ha sido aplastante. Lo podéis buscar sus últimas 3 peleas. Sus últimas 3 peleas han durado, 40-50 segundos, 40-50 segundos cada una. Los caos más espectaculares de los últimos años en los pesos pesados, todos llevan la firma de Francis Ngannou. Entonces creo que se merece más que nadie esa posibilidad, así que espero y deseo que la UFC próximamente se lo dé porque ya os digo, lo merece y si no lo hacen pues se estaría siendo muy muy injusto con Francis Ngannou, que bueno, de hecho ya hoy en día la UFC está siendo ya ha sido muy injusta con Francis Ngannou, así que bueno, espero que todo esto se resuelva próximamente y si hay alguna novedad en relación con este asunto pues os lo traeré aquí al canal, porque es un tema, la verdad, bastante interesante y bueno, espero y estoy convencido de que seguramente a vosotros también os llame la atención y os guste saber todos estos entresijos. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en los siguientes, ¿de acuerdo? Un abrazo y que os vaya todo muy bien. Chao.